Muy bien. Vamos entonces a examinar estos salmos. Y vamos a mirar el Salmo capítulo 72, versículo 11. Y en paralelo, como ya lo hicimos hace un par de domingos, vamos a mirar inmediatamente el texto en el cual se cumple ese salmo dentro del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Hacemos la lectura de los dos textos y simplemente explicamos un poco el contexto histórico y del cómo y por qué se cumple en el Nuevo. Trataremos de ser muy rápidos. Recuerden que tenemos la posibilidad, y esto para las personas también que están en el canal de YouTube, que nos visitan, que se conectan constantemente, e incluso para nosotros que estamos aquí, también tenemos el favor, la bendición de Dios de contar con este canal para que podamos repasar, si hay algo que nos quedó como duda, que podamos verlo, repetirlo nuevamente para poder seguir aprendiendo. Amén. Ahora sí, vamos a aprovechar el tiempo. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 72, versículo 11. Que ante Él se inclinen, ¿quiénes? Todos los reyes. Y todos teológicamente significa, y todo significa todos, sin excepción alguna, que le sirvan todas las naciones. Pero además dice Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este Salmo 72, de él ya estuvimos haciendo mención hace un par de domingos. Recuerden que cuando nosotros abrimos nuestras Biblias, por ejemplo la Nueva Versión Internacional, nos damos cuenta que el encabezado dice de Salomón, ¿sí? Pero cuando miramos otras versiones como la Reina Valera no dice de Salomón, sino que dice para Salomón. Lo que está diciendo es que este salmo no fue escrito por Salomón, sino que es una dedicatoria, es una oración o una intercesión que David hace por su hijo, quien es el heredero legítimo del trono. Y hace durante todo el recorrido en el Salmo 72 ciertas declaraciones en favor de su hijo. Manifiesta algunas expresiones, algunas declaraciones que David hace delante de Dios para que Dios bendiga, prospere y favorezca a su hijo mientras él ejerza el reinado sobre la nación, ¿sí? Y entre todo lo que dice, declara en el versículo 11, que ante él se inclinen todos los reyes y que le sirvan todas las naciones. Que insistimos que aun cuando está haciendo mención de Salomón, el versículo 11 sí muestra un énfasis mucho más específico en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y todo a razón de que Salomón, aunque gobernaba y generó un impacto sobre las naciones que estaban alrededor, realmente su gobierno se centró en la nación unificada de Israel. Y hago mención acerca de la nación unificada de Israel porque posterior a la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos reinos por causa de su hijo Roboam. Se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Roboam, a causa de malas decisiones, impulsó a que un siervo de Salomón y luego siervo de Roboam, llamado Jeroboam, dividiera la nación. Y escuchen esto, una nación que se dividió y hasta el sol de hoy no se ha vuelto a reunificar. Que hasta el sol de hoy no se ha vuelto a reunificar. Pero para no extendernos más en
en esos temas que no son de nuestro interés, por lo menos ahora, se dice entonces que ante él, decía David, que ante Salomón se inclinen todos los reyes, que le sirvan todas las naciones. Pero que además, mostrando un énfasis hacia el futuro, estaba hablando no solamente de Jesucristo cuando viniera en su primera venida a gobernar, valga la redundancia, que viniera en su primera venida, pero que además estaba hablando de un tiempo escatológico. Cuando hablamos de escatología estamos hablando de últimos tiempos. Por allí en Apocalipsis capítulo 19 se habla primero de las bodas del Cordero y después de esto se habla de algo que conocemos como la guerra del Armagedón, donde el Señor Jesucristo estaría montado sobre un caballo y estaría librando una batalla con todos los reyes de la tierra que se oponen a él. Y cuando miramos ese Apocalipsis capítulo 19, hay 3 nombres con el que se conocen al Señor. Uno en el versículo 11 como fiel y verdadero, en el versículo 13 se le conoce como el Verbo de Dios y en el versículo 16 de Apocalipsis 19 se le conoce como el Rey de Reyes. ¿Para qué entonces estudiamos durante 3 meses los salmos mesiánicos? 1, para proporcionar expectativas y profecías sobre el Mesías. 2, para fortalecer la fe y la esperanza en la venida del Salvador. Para ellos, la esperanza de su venida, para nosotros la esperanza de su segunda venida. Y 3, para ofrecer una comprensión más profunda de la identidad y la misión del Mesías.